Bienvenidos estudiantes a esta sesión de ejemplos. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dado que en la circunferencia centrada en O, como se muestra aquí en esta figura, la medida del ángulo AOB es igual a 136 grados y la medida del ángulo DOC es igual a 46 grados, vamos a encontrar cuál es la medida del ángulo E. Lo primero que haremos entonces es ubicar cada uno de los datos que nos están proporcionando. Aquí nos están dando la medida del ángulo AOB, es decir que tenemos el ángulo central que se encuentra aquí de 136 grados y tenemos la medida del ángulo DOC, en este caso nuevamente DOC correspondería a este ángulo central de aquí, que es 46 grados. Ahora, a partir de esto, dado que tenemos el ángulo central, también podemos concluir que el arco de circunferencia AB, este arco de acá, equivale también a ese mismo 136 grados. De manera similar, entonces, dado que tenemos el ángulo central 46 grados, el arco DC quiere decir que también corresponde a 46 grados. Ahora nos están pidiendo hallar la medida del ángulo E, este que se encuentra acá. Y este ángulo de aquí se forma a partir de dos rectas secantes. La recta AE es una recta secante y la recta BE también es una recta secante. De acuerdo al teorema que se encontraba allí en nuestra estructura conceptual, tenemos lo siguiente. La medida de ese ángulo E es igual a un medio de la diferencia entre los arcos correspondientes que se forman allí. En este caso, quiere decir que es un medio de 136 grados, que es el arco que se forma a partir de esas dos rectas secantes aquí. Acuérdense, la recta secante arranca desde este punto y desde este punto, y ese es el arco que se forma, y es la diferencia con el arco que se forma también al seguir extendiendo esas rectas secantes. Para este caso sería el arco que se encuentra entre D y C, que también tenemos su medida, que era 46. Por lo tanto, entonces la medida de E es igual a un medio de 90 grados, lo que nos da un valor de 45 grados. Quiere decir entonces que la medida de nuestro ángulo E es de 45 grados. Veamos un segundo ejemplo. Dado las rectas AB y AC, que son tangentes a la circunferencia centrada en O, y la medida del arco BC es igual a 126 grados, encontrar la medida del ángulo A, la medida del ángulo ABC y la medida del ángulo AC. En este caso, entonces, nuevamente tenemos aquí el dibujo que se corresponde con la situación. Vamos entonces a ubicar los datos para así poder encontrar los valores que nos están solicitando. Para este caso nos están dando la medida del arco BC es de 126 grados. El arco BC en este caso sería arrancar desde este punto y sería este arco de acá. De manera que si ese arco mide 126 grados, quiere decir que el ángulo central BOC tiene una longitud de 126 grados también. Por otro lado, tenemos que las rectas AB y AC son tangentes a la circunferencia. Por lo tanto, en este momento OB es el radio que tiene dicha circunferencia. Y ese radio con la tangente que se forma en la circunferencia genera un ángulo de 90 grados. Quiere decir que aquí afuera, este ángulo completo desde este radio hasta la tangente de aquí vale 90 grados. Y de manera similar, el radio OC forma 90 grados desde este punto de acá hasta donde se genera la tangente, hasta la recta como tal AC. A partir de allí entonces podemos encontrar la medida del ángulo A, dado que tenemos que el ángulo A sería igual a 360 grados, que es lo que completaría el cuadrilátero ABOC, menos 126 grados, que es el ángulo central que teníamos allí, menos el 90 del ángulo B de aquí y el 90 del ángulo C de aquí, es decir, menos 180, de manera que entonces la medida del ángulo A sería igual a 54 grados. Ahora vamos a hallar la medida del ángulo ABC, es decir, partimos desde este punto A, B y C, quiere decir que queremos hallar el ángulo que se encuentra aquí adentro en este triángulo. Vamos a hallar este ángulo de aquí
y también la medida del ángulo ACB, es decir, queremos hallar también la medida de este ángulo de acá. Para hallar eso, entonces también vamos a valernos de este 126 que teníamos previamente y de los radios. Dado que OB y OC eran radios, entonces el triángulo BOC debe ser un triángulo isósceles, dado que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, estos ángulos de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí deben ser iguales. Por lo tanto, vamos a medir, por ejemplo, este sería igual a 180 grados menos 126 grados, que es el ángulo que ya tenemos. Esto nos da 54 y esto dividido entre 2, dado que cada uno de los ángulos de color morado deben ser exactamente iguales. Aquí entonces 54 dividido entre 2 nos da 27. Quiere decir que este ángulo de color morado aquí mide 27 y el de la parte superior, el COB, también mide 27 grados. Y a partir de dicho ángulo entonces podemos calcular el que nos solicitaron, la medida del ángulo ABC sería entonces igual a 90 grados, que era el ángulo que se formaba a partir de la tangencia que había entre la recta y el radio, menos la medida de este ángulo CBO que acabamos de encontrar, que es 27 grados. De manera que el ángulo ABC mide 63 grados. De manera similar, el ángulo ACB, haciendo un razonamiento exactamente análogo a este, vamos a encontrar que también mide 63 grados. Y allí finalizaría entonces nuestro ejercicio.